Muchas gracias a todos por conectarse a este entretenido streaming titulado ¿Qué podemos esperar del mercado inmobiliario en 2020? Mi nombre es Pablo Ursúa, soy el gerente Wealth Management de Sura Inversiones y seré el moderador en esta oportunidad. Quisimos organizar esta instancia dado que hoy en Sura administramos 130 millones de dólares distribuidos en 3 fondos inmobiliarios propios, además de 50 millones de dólares custodiados en fondos de terceros. Y también porque tenemos planes para seguir creciendo en este tipo de activos. Siempre de la mano de nuestros clientes para así siempre tener las mejores alternativas de inversión para ustedes. A su vez, las AFP, incluida AFP Capital, tienen un ambicioso plan de inversión en activos alternativos y queremos que conozcan un poco más de qué se trata. Por esto y más, queremos profundizar a través de este streaming para que puedan siempre estar informados. Para ello, tenemos a 3 destacados expositores. El primero, Miguel Gravet. Miguel es ingeniero civil de la Universidad Católica con un posgrado en finanzas en la misma casa de estudio. Tiene también un posgrado en management realizado en Stanford University. Además, tiene 18 años de experiencia en inversiones en diversos cargos y actualmente se desempeña como gerente de inversiones de activos alternativos. El segundo expositor, Víctor Guevara. Víctor es ingeniero civil de la Universidad Católica. Tiene 17 años de experiencia exclusiva en el rubro inmobiliario, de los cuales 11 años los desempeñó en Independencia GF, donde los últimos 3 fue como gerente de activos inmobiliarios. Actualmente es director de adquisiciones y está encargado de todas las compras de activos inmobiliarios en Chile y además forma parte del Comité de Inversiones Regional. El tercer expositor, Daniel Soto, es ingeniero comercial de la Universidad Diego Portales. Tiene un posgrado en Dirección Financiera en la Universidad Adolfo Ibáñez y también un Master in Science en Finanzas Globales de la Universidad de Nueva York. Daniel tiene 12 años de experiencia en inversiones y actualmente es el estratega jefe de Sura Inversiones para Chile. El formato del streaming será el siguiente. Cada uno hará una breve presentación con distintos focos. Miguel lo abordará desde la perspectiva de los inversionistas institucionales y de qué manera empezarán un largo proceso de inversión en activos alternativos. Víctor nos dará una pincelada de cómo vemos los diferentes tipos de activos inmobiliarios en Chile y Daniel nos hará una presentación desde la perspectiva de real estate como activo para inversión, cómo complementarlo con un portafolio de activos tradicionales. Posterior a esto, haremos una ronda de preguntas donde los clientes conectados pueden realizar el chat para que así podamos ahondar en temas que son de su interés. Muchas gracias. Miguel, todo tuyo en la pantalla. Bueno, Pablo, buenos días a los clientes de Sura. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes en este streaming. Preparé una presentación para nuestros clientes, un poco para explicar, en primer lugar, qué son los activos alternativos, porque están muy de moda y el nombre ya nos dice algo, porque la definición parte con decir de que son activos que no pueden catalogarse dentro de las categorías tradicionales de renta variable y renta fija. O sea, podríamos decir que es todo aquello que no son bonos y acciones. Obviamente es una definición bastante amplia. Lo que sí es que estos activos en general son activos ilíquidos, vale decir, se transan poco y por lo tanto eso los hace difíciles de valorizar. Ahora, es una definición amplia y por lo tanto nosotros en AFP Capital los hemos catalogado en 3 grandes grupos principales. El capital privado o private equity, la deuda privada o private credit y los activos reales o real assets, donde por supuesto se encuentran los activos inmobiliarios. Partiendo por el private equity, y aquí Pablo, este es un mundo fascinante porque son fondos que agarran las empresas y las transforman de diversas maneras. Arreglan la estructura de capital, si tienen mucha caja las empresas, la devuelven a sus accionistas, toman más deuda, hacen mejoras operacionales, alinean a la alta dirección, cambian el management si es necesario, o sea, son inversionistas activos. A diferencia de lo que pasa en las empresas públicas, donde en general los accionistas son pasivos. En este caso, estos fondos de capital privado son inversionistas activos y hacen mejoras en las empresas en los primeros 3 a 5 años para después venderlas, ya sea abriéndolas a la bolsa o a otros fondos de private equity de mayor tamaño. Aquí hay deals que son realmente emblemáticos. Como estamos hablando hoy día de activos inmobiliarios, me viene a la memoria, por ejemplo,
cuando el fondo de Blackstone, un fondo muy grande de Estados Unidos, en el año 2007, compró los activos de Hilton, a la empresa de hotelera, en un momento que uno podría haber dicho muy malo, porque era un año previo a la crisis subprime. Sin embargo, fue tan eficiente lo que hizo Blackstone con Hilton, que terminó ganando por lo menos 3 veces más de la inversión que había colocado originalmente, y Hilton salió a la bolsa en el año 2015, un grande. Luego están los fondos, como decía, de deuda privada. Y aquí los fondos que hacen este tipo de estrategia, lo que han hecho es reemplazar a los bancos. Los bancos, por las restricciones que todos sabemos después de la crisis subprime, se han ido retirando de algunos segmentos del mercado. Y estos segmentos han sido copados por fondos de deuda privada que financian a las empresas, le otorgan préstamos, estudian sus balances y de alguna manera le cargan un spread a estos préstamos y de esa manera hacen una cartera diversificada que la ofrecen a inversionistas como la AFP para obtener buenos retornos que claramente tienen un riesgo menor que el capital privado o private equity. Y por último, como mencionaba, están toda la familia de activos reales, lo que nos convoca hoy día, los activos inmobiliarios, fondos de infraestructura, commodities, terrenos agrícolas. Si pasamos a la próxima slide, claro, alguien podría decir, ¿por qué invertir en activos alternativos? Son ilíquidos, son difíciles de valorizar, y esta slide nos da un poquito la respuesta. A mano izquierda, o a la izquierda de su pantalla, están los activos líquidos, activos de bolsa, de renta variable, y los activos de renta fija de mayor riesgo. Los últimos 10 años observamos que los activos de bolsa han rentado un 9% y los de renta fija de mayor riesgo un 8,5%. Si nos vamos equivalente, pero en activos alternativos, tenemos que el private equity le ha sacado una diferencia de casi 5% en los últimos 10 años. Por lo tanto, si bien son activos ilíquidos, son activos que entregan un premio importante, y así, por ejemplo, también en la deuda, los activos de private credit le han sacado casi 2% a los activos tradicionales de renta fija. Eso, de alguna manera, es un atractivo importante para inversionistas institucionales como la AFP, como fondos de pensiones en otras partes del mundo, porque pueden combinar en un portfolio grande activos líquidos, tradicionales, con estos activos alternativos donde de alguna manera pueden depositar dinero por mayor plazo y obtener un retorno más atractivo. Nos vamos, por ejemplo, a la próxima slide. Ahí vemos lo que tiene el Fondo de Pensiones de Canadá, un fondo de pensiones que administra más de 300.000 millones de dólares, es decir, casi el doble de todo lo que administran las AFP aquí en Chile. La atención de este fondo es que invierte muy poquito en Canadá, a diferencia de lo que lo hacemos nosotros, que tenemos prácticamente el 60% de nuestra cartera en Chile. Y lo otro que llama la atención es que casi la mitad de su portfolio, vale decir prácticamente 150.000 millones de dólares, lo tiene invertido en estos activos alternativos. Ahí observamos el allocation que tienen estos activos alternativos en el año 2019. Por ejemplo, de todo lo que tiene invertido en activos alternativos, un 42% es en crédito privado, o sea, perdón, en private equity, en capital privado, mucho real estate, prácticamente un 16%, y mucha infraestructura. Claramente sus inversiones en real estate son ya muy avanzadas y ellos compran edificios, compran propiedades directamente. Nosotros todavía en Chile no estamos a ese nivel y claramente fondos como el Fondo de Canadá nos van dando luces de hacia dónde podemos mover nuestro portfolio, cuáles son las tendencias que podemos seguir y de alguna manera cómo eficientar la construcción de nuestro portfolio. Si nos vamos a la próxima slide, vemos cuál es la realidad del sistema de AFP en cuanto a los activos alternativos. Y ahí, remontándonos un poco a la historia, el año 2017 la Superintendencia de AFP faculta a las AFP para invertir en activos alternativos y les otorga un límite que está ahí, dicho como anterior, desde el fondo A al fondo E, 10% para el A, 5% para el E. De manera que nos dice, bueno, aquí tienen un área del portfolio que ustedes pueden llenar con estos activos alternativos con el objetivo de subir las pensiones en el largo plazo, con el objetivo de generar mayores retornos esperados. Como les explicaba anteriormente, dada la liquidez de estos activos, podemos aspirar a mejores retornos. Y luego, hace pocas semanas, el regulador nos aumentó estos límites y por lo tanto pasamos el fondo A de tener 10 a tener 13%, y los otros fondos también se aumentó paulatinamente y gradualmente estos límites. Ahora, ¿qué han hecho las AFP con estos límites?
Y este cuadro nos muestra la evolución de los activos alternativos en los últimos 10 años, comparado con los activos más tradicionales del portfolio, como es la renta fija en amarillo y la renta variable en gris. En azulito se empieza a ver que los activos alternativos comienzan a ser una parte relevante del portfolio. En términos de dinero ya estamos hablando de casi 7.000 millones de dólares. Y en términos del porcentaje del portfolio estamos llegando al 5% del portfolio agregado. Por supuesto, lejos de lo que veíamos del fondo canadiense, pero con una tendencia que va en aumento. Si pasamos a la próxima slide y hacemos un zoom de lo que ha pasado en los últimos 2 años de la inversión de activos alternativos, vale decir desde el 2018, vemos que partimos prácticamente los 2.500 millones de dólares de activos alternativos y hemos subido hacia 6.500, 6.600 millones de dólares. Esta inversión de 6.500 millones de dólares se compone de prácticamente 5.000 millones de dólares en activos internacionales, activos alternativos internacionales, como les comentaba, capital privado, deuda privada, infraestructura, real estate, y 1.200 millones de dólares aproximadamente de alternativos locales, que es la barra amarilla. En los activos alternativos locales tenemos, por supuesto, inmobiliario e infraestructura. Básicamente esa es la composición del portfolio del sistema agregado de AFP. Estos datos son públicos de la Superintendencia de AFP a noviembre de 2019. Ahora, ¿cuál es la visión de nuestra AFP, la AFP Capital, respecto a los activos inmobiliarios? ¿Cuáles son las ventajas que nosotros vemos para un portfolio como el de nosotros, como un inversionista institucional que tiene una mirada de largo plazo? Lo primero, y lo había mencionado anteriormente, nos ayuda a diversificar el portfolio. Los activos inmobiliarios en general se mueven de manera distinta a los activos tradicionales. Han sido definidos como un híbrido entre renta fija y renta variable, pero que tiene baja correlación con estas clases de activos, y por lo tanto nos ayuda a hacer una diversificación y aumentar la frontera eficiente que se llama en nuestro asset allocation. Lo segundo es que los activos inmobiliarios nos ofrecen protección contra la inflación. Y esto debido a que tienen valor intrínseco, y dado que son activos reales, se encuentran indexados a la inflación. Esto es muy deseable porque nos ayuda a proteger nuestro portfolio frente a escenarios de cola, como por ejemplo podría ser un espiral inflacionario en el mediano plazo. Y por último, nos permiten tener un nivel de apalancamiento elevado. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros invertimos en fondos de activos inmobiliarios, los fondos pueden agarrar este dinero y pedir prestado un dinero equivalente al banco y con eso comprar activos inmobiliarios. Lo mismo que hace uno cuando pide un crédito hipotecario. Por lo tanto, eso nos ayuda a mejorar los retornos en el mediano plazo y a obtener, digamos, un elevado nivel de retornos para nuestros inversionistas. Entonces, yo diría que estos tres los atributos de los activos inmobiliarios que nosotros, como inversionistas institucionales, vemos con mayor claridad. Si nos vamos a la próxima slide, podemos ver que dentro del mundo inmobiliario, para nosotros, existen alternativas fuera de Chile y alternativas locales. Entonces, en la columna de la izquierda podemos ver que cuando los AFP salen al mercado internacional, lo que encuentran obviamente es mayor liquidez. Y eso es un atributo deseable porque dado el tamaño de los flujos, nos interesan mercados profundos que sean capaces de acomodar el tamaño de las AFP. Además, obtenemos mayor diversificación. ¿Qué significa esto? Que podemos invertir en muchas geografías al mismo tiempo, podemos encontrar diversas clases de activos, podemos encontrar activos de boderaje, podemos encontrar hoteles, resorts, centros comerciales, multifamily, vale decir, podemos ir al detalle de la clase de activos. Y por último, podemos invertir en fondos oportunísticos, vale decir, fondos que agregan valor en su gestión. Ya comentaba, por ejemplo, la adquisición de los hoteles Hilton por parte de Blackstone. Hay otros fondos que hacen desarrollo inmobiliario, fondos que transforman una propiedad completamente y sacan valor a esa inversión. Y esto, por lo tanto, también tiene una contrapartida en que tienen retornos esperados bastante superiores. Cuando nos vamos al lado de las inversiones locales, ahí tenemos atributos que son deseables porque conocemos las inversiones que estamos haciendo, conocemos los edificios, conocemos los managers y por lo tanto nos da esa cercanía con la cual nos sentimos obviamente más cómodos. La contrapartida de esto es que hay una menor liquidez y esto de alguna manera no es un atributo deseable dado el tamaño de los fondos de pensión. Y por último, y yendo a las oportunidades que estamos viendo en el mercado inmobiliario,
creemos que hay algunas tendencias, como es el e-commerce a nivel global, que todavía no se reflejan con tanta fuerza en el mercado local. Y ahí, por ejemplo, puede ser interesante invertir en activos de bodegas, activos que se llaman de última milla, afuera, donde el e-commerce necesita almacenar los productos que luego van a ser repartidos a los domicilios. Hay otras alternativas que estamos mirando post crisis social y con lo que está pasando con el COVID-19, donde algunas empresas eventualmente pueden necesitar mayor liquidez y puedan sacar activos inmobiliarios de su balance. Eso puede ser muy interesante para una FP y estamos mirando cuáles oportunidades pueden ser atractivas respecto a estas empresas, entregándoles liquidez y por lo tanto arrendarles estos activos en un leasing de largo plazo. Y por último, destacar, Pablo, las coinversiones que podríamos hacer con los fondos tradicionales del mercado inmobiliario, donde eventualmente podemos ver oportunidades de invertir con ellos en algún activo que ofrezca una rentabilidad atractiva en el mediano plazo. Eso es lo que tenía preparado en esta parte de la exposición. Muchas gracias, Miguel. Muy completa la presentación y la línea de tiempo de cómo los fondos de pensiones han evolucionado y van a ser importantes actores en un plazo mediano para poder invertir en activos alternativos. Ahora vamos con una presentación que preparó Víctor para que nos pueda contar un poco más de qué manera está viendo Sura Asset Management cada tipo de activo que hoy día representa el mercado local. Víctor, todo tuyo. Pablo, muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando y a nuestros clientes de Sura. A ver, acá les traigo una presentación que si ustedes se fijan en la primera página, vamos a hablar acá de todos de estos segmentos de inmobiliario, ya dentro de activo alternativo, ya lo que es real estate, y dentro de eso los segmentos inmobiliarios que hoy día podemos invertir o los más tradicionales. Entonces, y es una visión. Lo primero, hablamos de todo lo que tiene que ver con la industria logística, que obviamente ha habido una mayor demanda de espacio logístico producto del e-commerce. Es una tendencia muy positiva para ese segmento, lo cual le ha dado un dinamismo importante. Indudablemente, si yo lo veo hoy día en el escenario del COVID, ha habido, si bien en un comienzo, cuando parte esta crisis de octubre 18, que hay un mayor aumento de almacenamiento, de que los retail almacenaron en un comienzo sus productos en las bodegas. Después, con esto del COVID, ya ha venido una disminución de los espacios producto de una menor demanda. Por lo tanto, ahí en este segmento, ahí tiene esos desafíos. En oficinas, que es el segmento más tradicional que tenemos hoy día o que el más se conoce, los activos para renta, ha habido, obviamente hay arrendatarios de diferentes segmentos, algunos con más impacto o menos impacto, las aerolíneas o sus oficinas, o empresas más de retail o arrendatarios de empresas de construcción. Pero lo interesante de este segmento es que estaba en muy buena posición antes de la crisis del COVID-19, por lo tanto, tiene bastante espacio como para enfrentar esta crisis con buenas oportunidades. Entonces, y ahí hay un modelo se ha discutido mucho también de estos modelos flexibles, qué pasa o cuáles amenazas o tiene respecto a el home office y las posibilidades de disminuir los metros cuadrados. Ahí hay un desafío interesante. Después, lo que se conoce como vivienda en renta, o muy conocido acá como multifamily, es un segmento que todos sabemos que es contracíclico, cuando la gente pierde sus posibilidades o no tiene tantas posibilidades de comprar un departamento, una propiedad, obviamente nace la opción de arrendarla. Por lo tanto, es un segmento que se ve interesante. Obviamente, en estos momentos donde aumenta el desempleo, podría haber un retraso en los pagos de los arriendos que hacen las personas, pero vemos que acá hay oportunidades interesantes.
También lo otro que se comenta mucho son lo que es residencia adulto mayor, que es una necesidad básica, que por lo tanto, si bien es un segmento que podría verse menos afectado, indudablemente que tiene desafíos en términos de que las noticias y el miedo a los contagios pueda disminuir el número de transacciones, el número de transaccional, por así decirlo, y también obviamente tiene desafíos con todos los aumentos de sus gastos operacionales, producto de todos los resguardos que hay que tener para evitar los contagios y algunos que han sido más famosos, han salido en las noticias. Hotelería yo lo defino uno de los segmentos más, la industria turística ha sido muy afectada por el COVID-19, muchos hoteles han tenido que cerrar, por lo tanto ahí hay una renegociación de sus rentas, vemos que este segmento eventualmente habría una desvalorización o menores volúmenes o menor interés, y lo cual también hace una baja en sus niveles en sus indicadores de ocupación de hoteles. Finalmente, el comercio. El comercio es un segmento que se ha visto afectado a alguna parte, sobre todo lo que tiene que ver con los retail de alimentación, consumo masivo, pero también ha tenido otras áreas del comercio que se han visto, como los supermercados, que han seguido abiertos y han estado funcionando y han tenido un buen nivel de ventas. Si pasamos a la lámina siguiente, me quiero detener en dos segmentos que para nosotros como Sura son muy importantes, que son el segmento oficina. El segmento oficinas, como le decía anteriormente, ha venido con una baja en los niveles de vacancia, particularmente si ustedes ven el gráfico a mano izquierda, donde se ve la baja en la línea más azul, se ve la baja la tendencia que lleva a la baja en los niveles de vacancia, acompañado de un incremento en los niveles de arriendo, en los precios de arriendo. Este es un segmento que también la clase A se han habido menores ingresos, no han ingresado, no había un control de nuevos ingresos de metros cuadrados al mercado, lo cual ha favorecido entonces la disminución de las vacancias. Por otro lado están las oficinas clase B. Esto es un segmento bien especial porque las oficinas clase B son oficinas que no tienen la última tecnología, pero tienen muy buena y son de buen estándar dentro de las ubicaciones posibles. Es un segmento homogéneo que está en diferentes zonas, tanto hay en Providencia, en Las Condes, en Vitacura, o sea, está diversificado y por lo tanto, y las empresas cuando tienden a ver menores restricciones o menores, o sea, cuando empiezan a haber más restricciones o menores restricciones de ingresos, empiezan a verlo, este es un segmento que también se potencia muchísimo y así como vemos en el gráfico a mano derecha, como se ve la disminución también ha tenido un efecto similar en el mercado de oficina de disminución de su vacancia, una tendencia más hacia la baja, con un aumento eventual o mantener los niveles de arriendo. Obviamente, cuando baja esta adversión al riesgo, siempre se van a privilegiar zonas más tradicionales en este segmento, como son Providencia, como sectores de Las Condes, que van a buscar ubicaciones las empresas acá. Si pasamos a la siguiente lámina, me detengo ahí en lo que es el mercado industrial, un poco lo que adelantaba Miguel de las oportunidades que hay en este sector. Obviamente ha habido un leve aumento de la vacancia, producto también de esta disminución de la vacancia, esta disminución del consumo, lo que ha hecho que haya un menor almacenamiento, pero a pesar de eso es un nivel de un precio de arriendo que ha estado estabilizado en torno a las 0,1,2, o sea, 0,120 UF por metro cuadrado, lo cual le ha dado una buena perspectiva a este mercado con precios más estabilizados. Y por lo tanto, aquí hay un gran potencial
con todo lo que decíamos del desarrollo del e-commerce. Sobre todo en las zonas hay mayor demanda acá en Santiago de esa superficie, que son el sector poniente y norponiente de Santiago, que es lo que vemos en la lámina a mano derecha, donde claramente ahí están las ubicaciones más apetecidas, principalmente por su nivel de precio y por el nivel de conectividad, tanto a las autopistas, al puerto de Valparaíso y San Antonio, o hacia el sur de Chile, que puedan haber mejor conectividad. Por lo tanto, ahí hay una buena ubicación y eso se ve en potenciales. Como vemos en general la industria en estos momentos, vemos oportunidades en el sector de oficinas, empresas que necesiten tener liquidez y quieren sacar sus activos de balance. Vemos oportunidades también en el mercado industrial, donde con el desarrollo y además, particularmente el mercado industrial ha tendido mucho a hacer lo que se llama los build to suit, estos trajes a la medida, donde primero se firma un contrato de arriendo y luego de eso se construye la bodega, las cuales tienen un plazo de construcción en torno a un año. Por lo tanto, es una oportunidad y ahí se va dando un sano crecimiento de este mercado donde se va en conjunto con el desarrollo, va muy en la par con los niveles de vacancia y ocupación que va teniendo este segmento en particular. Eso es una visión general. Muchas gracias, Víctor, por tu interesante presentación, donde abordaste cuál es el view que tiene Sura Asset Management del mercado local. Ahora vamos con Daniel, que nos va a contar un poco sobre de qué manera, desde la perspectiva de portafolio o de cartera de inversión de un cliente, de qué manera el real estate puede complementarse de manera muy eficiente en los activos tradicionales. Daniel, todo tuyo. Hola, buenos días, Pablo. Y buenos días a todos los clientes. Gracias por conectarse a este streaming. Pasemos directamente a la presentación que tengo preparada, la cual principalmente busca responder 3 preguntas, básicamente. Una es, ¿cuánto es lo óptimo o lo recomendado de tener de inversiones inmobiliarias dentro de un portafolio de inversiones? La segunda pregunta es, ¿cómo se ha comportado el mercado inmobiliario en Chile en términos de retorno en relación a la renta fija local y en relación a la renta variable local? Y lo último es ver cómo en términos de diversificación aporta la inversión inmobiliaria en un portafolio en pesos, es decir, cómo se comportan los activos inmobiliarios con otros activos como la renta variable local y la renta fija en el marco de un portafolio. Si vemos la primera lámina que estamos viendo aquí en la presentación, lo que ustedes están viendo ahí es una diversificación de un portafolio balanceado. Esto es, según una encuesta que hizo UBS y Camden, a una serie de family offices, los más grandes, digamos, del mundo durante el año 2018, un poco para ver la diversificación, digamos, que las grandes fortunas estaban teniendo en estos momentos en su cartera. ¿Por qué se le hace la pregunta a los family office? Principalmente porque nos pueden dar una idea de cuál es la diversificación más eficiente en términos de riesgo y retorno de la mayoría de los activos a los cuales uno puede tener acceso. Nos damos cuenta que acá tenemos un 28% en acciones, un 22% en private equity, que era el privado que anteriormente estaba hablando los expositores, un 18% en mercado inmobiliario, seguido un 16% en bonos, y después ya tenemos un 6% en hedge funds, 4% en commodities y 7% en caja o equivalentes, como por ejemplo podría ser un fondo money market. Entonces, la primera pregunta, digamos, se responde con esta lámina, en donde podemos ver de que teniendo aproximadamente un quinto del portafolio en mercado inmobiliario es relativamente una porción que conversa, digamos, en términos de balance con los demás asset class, ¿ok? Es una porción importante, si nos damos cuenta, supera incluso a la renta fija tradicional o a la renta fija pública que está representada ahí por la cajita en donde dice 1 con un 16%, ¿ok? Por lo tanto, todos los clientes, digamos, que hasta el momento han visto o se preguntan, digamos, cuánto es lo óptimo, cuánto debería tener en mi cartera de mercado inmobiliario con respecto a los demás activos,
Al parecer, un 20% es una buena respuesta, o por lo menos es el consenso de los family office más grandes del mundo en esta encuesta que se hizo en el año 2010. Si nos vamos a la segunda lámina, el ejercicio que yo quise hacer acá fue comparar el retorno de una inversión inmobiliaria en Chile con respecto a una inversión en acciones y con una inversión en renta fija pública, en renta fija tradicional, la que ustedes pueden encontrar en los fondos mutuos de la, digamos, que nosotros tenemos en Sura y de la mayoría de las AGF del mercado. Calculé el retorno de una inversión en términos inmobiliarios, que es la línea azul que ustedes pueden ver en este gráfico. Como no tenemos en estos momentos un índice que nos pueda representar el valor de las propiedades comerciales de manera, digamos, fehaciente, desde, digamos, con un marco de tiempo, digamos, suficiente como para poder hacer un análisis, lo que tomé fue el precio de las viviendas, ya sea casa, departamento, independiente, en términos promedio, de Chile. Este es un índice que nos da la Cámara Chilena de la Construcción, es un índice real, por lo tanto yo le tuve que sumar la inflación para poder compararlo con el IPSA y con la renta fija. Y nos damos cuenta de dos cosas principalmente. Uno, de que el precio de las viviendas o la rentabilidad de esta inversión inmobiliaria, que solamente estamos hablando del precio del activo, tiene una rentabilidad muy interesante en el largo plazo. Estamos viendo de que desde el año 2003 a la fecha tenemos una rentabilidad aproximada de 240%, lo cual supera, digamos, a la renta fija, la cual en este índice de renta fija pública desde el 2003 a la fecha tiene una rentabilidad de 195%, y por una cosa coyuntural, por donde estamos en el ciclo, hoy en día supera al IPSA también, el cual desde el año 2003, desde enero del 2003, ha rentado en términos totales un 214%, esto incluye precios y también dividendos. O sea, en esta lámina nos podemos dar cuenta primero de que el retorno, si lo miramos nada más que digamos en términos separados, es relevante, es un retorno competitivo y que tiene relación a los activos a los cuales digamos también se pueden acceder en Chile en pesos, como la renta variable y también como la renta. Lo segundo que nos podemos dar cuenta es que el retorno que vemos en la inversión inmobiliaria representada por esta línea azul tiene una volatilidad relativamente más baja, o bastante en realidad más baja, que el IPSA. ¿Okay? Podemos ver que el IPSA tiene, digamos, un retorno también muy interesante en el largo plazo, pero la volatilidad es considerable si la comparamos, digamos, con el precio de las viviendas en nuestro país. Y esta, por ejemplo, conversa más con una volatilidad parecida a la de la renta fija. También podemos ver que la volatilidad de los precios de la vivienda es un poquito más alta que los de la renta fija, sin embargo tiene una similitud más hacia ese tipo de volatilidad que hacia el de la renta. Sin embargo, mirar nada más que la rentabilidad de un activo no significa que va a agregar valor al portafolio. ¿Okay? También tenemos que ver cómo se comporta este activo, en este caso la inversión inmobiliaria, con los otros dos activos que también podrían estar dentro de nuestro portafolio en este caso, es decir, renta variable local y renta fija local. En la próxima lámina, lo que nosotros podemos ver fue un cálculo que hicimos en términos de la correlación que existe entre el mercado inmobiliario y la renta fija local, y también entre el mercado inmobiliario y el IPSA. Y como nos podemos dar cuenta acá, lo que ustedes están viendo en esos gráficos de dispersión ahí, cada puntito representa la rentabilidad mensual comparada en el gráfico de la izquierda, entre el IPSA y los precios de las viviendas, y en el gráfico de la derecha, entre los precios de las viviendas y la renta fija. Lo que acá es interesante es que no se ve una relación aparente entre los precios, digamos, de los activos tradicionales con los precios del mercado inmobiliario. Y esa medición ustedes la pueden ver patentemente, digamos, en el número donde dice que la correlación de los retornos mensuales del IPSA versus el precio de la vivienda es menos 0,038, es decir, tiene una correlación cercana a cero.
quiere decir entonces de que existe realmente un poder diversificador. Si es que la correlación, por ejemplo, en los precios de las viviendas con los precios de los activos en el IPSA fuese cercano a 1, estaríamos en presencia de dos activos que se mueven de manera muy parecida, por lo tanto el poder de diversificación no existiría. Si miramos el gráfico de la derecha, vemos que también que el retorno mensual de los precios de las viviendas en Chile se correlaciona con el retorno mensual de la renta fija en una medida de casi 0. Tampoco hay una correlación evidente entre el precio de la renta fija pública y los precios de las viviendas en Chile, lo que es un proxy del mercado inmobiliario. Por lo tanto, ya sabemos que en un portafolio diversificado deberíamos tener alrededor de un 20% de inversiones inmobiliarias. Sabemos que la inversión inmobiliaria en términos de retorno es competitiva con otros activos si los medimos en pesos, es decir, con la renta variable en pesos en Chile, con la renta fija en pesos en Chile. Y por último, también sabemos de que hay un valor al agregar este activo en el portafolio, ya que no tenemos una correlación evidente entre los retornos del mercado inmobiliario, la renta fija y la renta variable. Si pasamos a la última lámina, un poco un barrido bien rápido nada más de qué tipo de inversiones inmobiliarias existen en el mercado en general. Tenemos 4 tipos, digamos, de inversiones inmobiliarias a las cuales uno podría acceder a través de fondos. La primera son las inversiones core, que son propiedades de buena calidad, en donde no tenemos baja vacancia, no se requieren mejoras en el management de la propiedad, y aquí lo que uno va a buscar es la ganancia por dividendo. Es como, por ejemplo, ir a comprarse una propiedad que está arrendada a 30 años por una cadena de farmacias grandes, y una vez que nosotros compramos la propiedad, lo que estamos esperando es que ese contrato de arriendo por 30 años finalmente se cumpla, recibiendo los dividendos. Después pasamos a tener las inversiones Core Plus, que vendrían siendo también propiedades de buena calidad con baja vacancia, pero se requieren hacer ciertas mejoras en el management y en la propiedad. Ciertas mejoras hay que hacerle al edificio, ciertas mejoras hay que hacerle a la oficina, etc. Y aquí hay una ganancia por apreciación de capital, es decir, ganancia por precio, y también una ganancia por dividendo. Después tenemos las inversiones Value Add, que acá ya estamos hablando de propiedades que generan nada de flujo, ¿okay? Son propiedades que requieren mejoras importantes en el management y también en temas de la vacancia, en temas de cómo se está administrando los arriendos, también se pueden requerir también importantes mejoras en el mantenimiento, y aquí lo que se busca principalmente es la ganancia por capital. Y por último, tenemos las inversiones oportunísticas, que también comentaron ahí los otros expositores, y que tienen que ver con desafíos, digamos, proyectos que pueden ver flujos de cajas tal vez en 2, 3, 4 años. El gran ejemplo de esto es el de desarrollo inmobiliario, es decir, comprar un terreno, armar un edificio, por ejemplo, y terminar vendiéndolo o arrendándolo según sea el objetivo de los partícipes del fondo. Y acá lo que se busca es la ganancia por capital en el mediano largo plazo, y obviamente es la inversión más riesgosa dentro de todo, digamos, el ámbito en términos de posibilidades que tenemos de inversión inmobiliaria en los fondos. Entonces, resumiendo un poquito para terminar, tenemos la exposición que deberíamos tener en el mercado inmobiliario en los fondos en general es de un 20%, eso nos dice principalmente qué es lo que hacen los grandes family office del mundo. Segundo, la renta inmobiliaria, el mercado inmobiliario en Chile tiene una rentabilidad muy competitiva con respecto a sus pares de renta fija y renta variable. Tercero, sí hay valor, digamos, en invertir en el mercado inmobiliario dentro de un portafolio diversificado, ya que tiene una correlación prácticamente nula en los retornos mensuales con respecto a la renta variable y la renta fija. Y por último, tenemos 4 tipos de inversión a las cuales podemos acceder, desde las menos riesgosas como core, hasta las más riesgosas como las inversiones oportunísticas en el mercado. Esa sería mi presentación. Muchas gracias, Daniel, por tu interesante presentación y punto de vista. Ahora quiero ahondar un poco en
en las presentaciones que cada uno de ustedes realizó. Y para eso vamos a establecer de conversatorio. Entonces, Miguel, empezando, poniéndote en contexto que los activos alternativos requieren de un largo proceso de inversión, maduración y finalmente también de liquidación de la inversión. Es un proceso largo y para eso la AFP en general y AFP Capital puntualmente se han preparado de manera importante. Entonces, cuéntanos un poquitito cómo AFP Capital se ha armado para incursionar con fuerza en el mundo de los activos alternativos. Claro, Pablo, como tú bien dices, invertir en activos alternativos requiere de una preparación importante de los inversionistas, en este caso de la AFP. La superintendencia también está muy interesada en que esto así sea, y por lo tanto en la AFP Capital hemos definido 3 ejes para poder abordar estas inversiones. Lo primero son los sistemas. Necesitamos tener sistemas que nos permitan evaluar estos fondos en su granularidad, es decir, qué empresas estamos comprando, qué sectores estamos comprando, cómo reaccionan estas empresas ante distintos shocks del mercado. Y lo otro es integrar este portfolio de activos alternativos con la parte de portfolio público. Vale decir, tenemos que hacer una gestión integral de los multifondos y por lo tanto también estamos invirtiendo en herramientas que nos permitan gestionar ambas partes del portfolio como si fuera un portfolio unificado. En la parte de los equipos específicamente, estamos pensando en que la dotación de analistas de los activos alternativos va a crecer en el tiempo. Ya hablamos de los límites de inversión que se han ampliado y por lo tanto vamos a necesitar un equipo probablemente el doble de la capacidad que tenemos hoy día en los próximos 2 o 3 años. Otra parte donde estamos invirtiendo es en la capacitación de este equipo. Estamos haciendo certificaciones a nivel internacional que nos permitan tener un sello de calidad respecto a los profesionales que participan en las inversiones alternativas. Y por último te diría el tema de los procesos. Aquí hay un governance muy claro, muy detallado, donde está alineado desde el directorio hasta el comité de inversiones, el gerente general de la AFP, porque queremos que los pasos que estemos dando en estos activos alternativos sean firmes y estemos todos alineados en la construcción del programa. No te olvides, Pablo, de que es un proyecto estratégico para la AFP Capital porque está apuntando a elevar las pensiones en el mediano plazo. Como había explicado anteriormente, los activos alternativos van a buscar esos premios en el largo plazo y por lo tanto queremos que ayuden a nuestros afiliados a construir mejores pensiones. Clarísima tu respuesta, Miguel. Víctor, te pongo en el contexto que estamos hoy día todos inmersos, que es la crisis sanitaria. Hoy día estamos saliendo recién de las cuarentenas y se ha hablado mucho de la aceleración de una tendencia que ya venía avanzando a pasos muy agigantados, como es el home office. ¿Ustedes ven el home office como una real amenaza para el mercado de oficinas en un horizonte corto a medio o lo siguen viendo como un proceso paulatino y ordenado, por ende que no debería haber un shock en el mercado inmobiliario o un fuerte impacto? Sí, claro. A ver, yo lo veo más bien como un proceso paulatino. ¿Y por qué? A diferencia de el retail que tiene contratos de corto plazo, en el segmento oficinas, en lo general, los contratos son de mediano plazo. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de contratos de duración de 5 años, 4 años, 6 años, que van en el tiempo. Por lo tanto, hoy día los arrendatarios que están en una posición donde en este momento tienen un vencimiento, probablemente van a cuestionarse más el tema de cuánto espacio requieren. Pero cuando tenemos un desarrollo de varios años por delante, donde estamos hablando de un horizonte de 3, 4, 5, 6 años por delante en una oficina, indudablemente que va a generar un proceso paulatino y normal y moderado y el mercado va a ir absorbiendo esos metros cuadrados. Ahora, claramente ahí hay unos desafíos. Las empresas ya vienen en un proceso donde han ido implementando, dejando de tener privados y oficinas individuales a tener más espacios colaborativos con plantas libres, con mayores salas de reunión
reuniones de repente más formales o informales, hay diferentes tipos de salas, de espacios. Entonces ahí yo creo que hay una tendencia que se va a ir dando y se va dando paulatinamente en el tiempo. Clarísimo, Víctor. Tranquilizador también que tengamos ese punto de vista, dado que no es positivo que pueda venir un shock en el mercado inmobiliario. Así que muy bien por ese lado. Daniel, tú mencionaste que los activos inmobiliarios tienen una característica principal muy positiva, que es la cualidad diversificadora, ¿ya? Te quiero llevar a un mercado desarrollado muy profundo como Estados Unidos, donde los REITs o los Real Estate Investment Trusts, que son principalmente fondos inmobiliarios con duración perpetua y que tienen una obligación de repartir la mayor parte de sus excedentes, cada vez son considerados un activo más financiero y menos inmobiliario. ¿Cómo ves el real estate público en Chile, que son los fondos inmobiliarios de los grandes administradores, incluido Sura, como un activo diversificador para una cartera de inversiones en Chile? Bueno, Pablo, con respecto a los REITs, a los State Investment Trust en Estados Unidos, que incluso hay ETF, Traded Funds, en el fondo se transan en bolsa, es cierto lo que tú dices ahí, que se está viendo más como un activo financiero, más que como finalmente como un activo inmobiliario que pueda diversificar la cartera. Y esto es porque si uno se la correlación incluso es aproximadamente un 0,9 con el Standard. Es decir, es la misma apuesta, básicamente. Ahora, lo que tenemos que ver principalmente si es que, para poder ver si es que el inmobiliario el que estamos, o que queremos invertir o que estamos invirtiendo, tiene la diversificación que yo planteé, digamos, en la presentación, es ver finalmente qué es lo que tiene adentro, digamos, este fondo. Hay muchos REITs, hay muchos Real Estate Investment Trust en Estados Unidos que tienen dentro de su cartera acciones de empresas que se dedican al desarrollo inmobiliario, a la renta inmobiliaria o a otro tipo, digamos, de mercado inmobiliario un poco más alternativo, como la instalación de antenas, cosas que son un poco más sofisticadas dada la profundidad del mercado en Estados Unidos. Cuando este tipo de fondos tiene principalmente acciones dentro de su cartera y no fierros, como se dice, digamos, en la jerga inmobiliaria, se da que este tipo de fondos llega a tener, digamos, una correlación muy alta con el Standard & Poor's 500 o con otro tipo, digamos, de índice accionario. Es decir, te ofrece, digamos, una diversificación mucho más pobre que si tuviésemos un fondo que adentro, digamos, mismo de su cartera tiene un edificio, el cual tiene contratos de arriendo, el cual tiene, digamos, una tasación del activo real en el tiempo, etcétera, etcétera. Nosotros en Sura lo que tenemos, digamos, de nuestros fondos inmobiliarios no son acciones de otras empresas que se dedican al mercado inmobiliario, sino que, como tú bien sabes, tenemos principalmente activos inmobiliarios que se arriendan. Entonces, por lo tanto, el tipo de activo al cual nosotros le estamos ofreciendo a nuestros clientes tienen este poder diversificador del que estábamos hablando anteriormente, no así lo que nosotros tal vez podemos encontrar en otros activos que se transan en bolsa en Estados Unidos, en donde, dada la composición de la cartera, no te agrega mucha diversificación. Gracias, Daniel. Miguel, te quiero llevar ahora, tú ya nos contaste sobre de qué manera FP Capital estaba construyendo las capacidades para incursionar en el mundo de los activos alternativos con más fuerza de lo que ya lo venían haciendo. Ahora te quiero llevar a lo externo. ¿Cuáles son las principales características que las AFP, principalmente Capital, se fijan al momento de buscar un administrador, un manager para invertir en un fondo o ir como inversionista? Ojalá focalizarlo siempre en el mercado real estate. Perfecto, Pablo, muy buena pregunta. La verdad es que nosotros también, dado que te explicaba anteriormente, nosotros queremos avanzar en procesos, sistemas y equipos, nosotros también son dimensiones que evaluamos en los managers, principalmente te diría el equipo en términos de cuán estable es el equipo. Si las inversiones que se han realizado en el pasado van a dar los frutos también en el futuro, en términos de track record, cómo han construido la rentabilidad pasada. Y ahí, claro, considerando que son inversiones a 10 o 15 años plazo,
queremos ver de que haya estabilidad en los equipos, queremos ver que los incentivos estén bien puestos, que los dueños repartan, digamos, las ganancias o las utilidades con los profesionales del área de inversiones. Esto hace que los equipos sean estables en el tiempo y por lo tanto nuestras inversiones estén bien resguardadas. Otro aspecto interesante es ver la cantidad de deals, cantidad de negocios que estos, por ejemplo, fondos inmobiliarios pueden evaluar en el tiempo. Es muy distinto ver fondos que tienen capacidades de evaluar 200, 300 deals a fondos que solamente pueden hacerlo en números de 50, 60 deals. Claramente, el sourcing, que se llama, la capacidad de tener este networking alrededor del mercado, de poder evaluar distintas opciones de inversión, hace que un manager tenga capacidades que nosotros encontramos como deseables. Y por último, te diría el tema de cuán veloz son capaces de invertir. Esto es importante porque nosotros queremos que nuestros compromisos se inviertan rápidamente, queremos tener una cartera invertida. Y por lo tanto, la velocidad a la cual estos managers van invirtiendo el dinero que nosotros comprometemos con ellos, también es un aspecto relevante para la construcción de nuestro portfolio. Gracias, Miguel. Víctor, te lleva el contexto, crisis social más crisis sanitaria, últimos 6 meses en Chile. Claramente, todos los mercados se han resentido, se resintió el mercado de renta fija nacional, se resintió el mercado de renta variable nacional, también hemos visto un tipo de cambio, un dólar que se ha apreciado con fuerza en los últimos meses. ¿Qué nos puedes contar sobre el mercado inmobiliario como tal? Siempre se abren oportunidades con las crisis y uno tiene que saber aprovecharlas. Entonces, como Sura y como portfolio manager de los fondos que hoy día los fondos administramos, ¿están viendo oportunidades en los activos más tradicionales o están viendo oportunidades en los activos menos tradicionales como pueden ser los data centers o infraestructura tecnológica que en Estados Unidos están haciendo un boom, y además en Chile, donde claramente tenemos un déficit? A ver, lo primero hay que ir viendo los activos de real estate. Son siempre el activo subyacente es un ladrillo. Por lo tanto, cuando vemos los contratos de arriendo, siempre tenemos que considerar qué es lo que va a pasar con este activo una vez terminado el contrato de arriendo. Entonces, ahí es muy importante pensar si vamos a ver un data center, el horizonte de ese contrato, la ubicación del terreno donde está el data center, si existe una posibilidad de reconversión a otro tipo de activo, una mejora, o se va a dar una plusvalía en el sector que permita hacer otros desarrollos, eso siempre hay que considerarlo. Nosotros como Sura, pensando en una política más defensiva, estamos más bien por activos más tradicionales como oficina, logístico, donde nos permita tener una certeza y una más conservador en estos momentos que entrar a innovar con activos que se les podría y tener una diversificación, tendrían una rentabilidad mayor, pero hay un riesgo sobre todo en el valor residual de lo que pase al final del periodo con ese activo. Por lo tanto, nuestro enfoque, como te decía, es más hacia activos más tradicionales. Gracias, Víctor. Daniel, hemos visto, el año pasado vimos un boom de ingreso de personas naturales a los fondos de inversión que transan en bolsa, de tercero y también fondos propios, donde vimos que por un periodo muy largo transaron con grandes premios sobre su valor libro, y también después de que explotó esta crisis social desde el 18 de octubre, vimos una salida masiva de personas naturales en este tipo de activos. La primera pregunta, ¿por cuánto tiempo un fondo de inversión puede transar bajo su valor libro? Y si, dado lo que está ocurriendo hoy día, que la mayoría de los fondos están transando bajo su valor contable, ¿lo ves como una oportunidad o más bien puede estar interiorizando una baja en los precios hacia adelante? Bueno, Pablo, con respecto a la primera pregunta, ¿cuánto tiempo puede estar un fondo, en este caso inmobiliario, trazando bajo valor libro? Es que no tenemos algún tipo de aumento de capital donde tendríamos, digamos, las nuevas cuotas
a un valor, digamos, a un valor libro de 1, en donde podríamos ver algún grado de ajuste, podría seguir transando bajo libro mientras el mercado lo estime así, si que lo queremos poner desde algún punto de vista. Ahora, ¿qué es lo que te está diciendo? Claro, que un fondo inmobiliario esté transando bajo valor libro quiere decir que este fondo se está transando, o este fondo tiene una evaluación en el mercado que es menor a el valor al cual están tasados, digamos, finalmente sus activos. Y en este caso son activos reales, debería ser, entre comillas, un poco más fácil tasarlos que, por ejemplo, un crédito, o, digamos, o una acción en sí misma, o un bono, etcétera. Respecto a la oportunidad que existe ahí, si es que tenemos un fondo transando con, digamos, con valores libros menores a 1, lo que nos está diciendo, o la única manera que esto tendría sentido es que los precios de los activos inmobiliarios, que vendrían siendo los activos subyacentes dentro de una cartera de un fondo inmobiliario, debieran tender a bajar en el tiempo, o, por otro lado, de que la capacidad de generar flujos, digamos, en el corto o mediano plazo, o mediano plazo más bien dicho, está, digamos, severamente dañada. En este sentido, nosotros siempre hemos comentado de que los fondos inmobiliarios en Chile, que tienen principalmente propiedades comerciales y que han estado transando bajo valor libro, lo vemos como una oportunidad de largo plazo, ya que creemos que los precios de todo lo que vendría siendo de los activos inmobiliarios en Chile, en el largo plazo deberían seguir tendiendo a subir. No vemos un escenario central en donde los activos inmobiliarios, el precio de los activos inmobiliarios caiga, y por otra parte, tampoco vemos que la capacidad de flujo de estos activos finalmente se haya visto deteriorada de manera, digamos, importante en el último tiempo. Obviamente que va a haber cierto estrés por la situación que estamos viviendo. Obviamente van a haber ciertas empresas que les va a costar un poco más pagar, digamos, o honrar sus contratos de arriendo, etcétera, etcétera. Obviamente hay fondos inmobiliarios que, si tienen participación en las ventas digamos, de tiendas comerciales, se van a ver afectados porque las ventas de las tiendas o de los malls, etcétera, etcétera, van a tener, digamos, caídas durante el último tiempo. Pero esto en el mediano o largo plazo debería tender a recuperarse, como lo ha hecho, digamos, en otras veces en el pasado, lo que implica que finalmente los precios de hoy, si es que estamos viendo que hay un descuento importante con respecto al valor libre, si es que estamos viendo de que hay un valor menos de 1 en ese sentido, sea una oportunidad en el largo plazo. Muchas gracias, Daniel. Muy completa la pregunta. Bueno, para ir terminando, me gustaría ir con Víctor. Y yo comenté al principio de que en Sura siempre estamos viendo oportunidades de seguir creciendo en el activo y siempre de la mano de nuestros clientes. Víctor, como responsable de adquisiciones, ante nuevas potenciales inversiones que se hagan en el sector inmobiliario, ¿cuál es el supuesto de recuperación mundial de la economía que ustedes están analizando? Uno puede ponerle las letras del abecedario que quiera, pero principalmente de cuál es el supuesto y también a qué tasas o cap rates van a exigirle a esos activos. A ver, lo primero, todo va a depender de qué tan largo sea esta pandemia. Nuestra sensación y lo que nosotros sentimos es que la gente va a empezar a convivir con esta nueva realidad que se ha hablado, y por lo tanto, claro, van a haber cosas que van a cambiar, de mayores distanciamientos, el uso de la mascarilla, pero vamos a aprender a vivir con este virus. Por lo tanto, esperamos que hacia allá el próximo año, 2021, empiece a haber una recuperación de los activos, y eso es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, hoy día vemos un escenario más positivo del actual, pongámoslo en el actual, con crisis, con niveles de desempleo, pero vemos un año 2021 con mejores perspectivas y con mejores oportunidades hacia lo que está actualmente hoy día. Bueno, con esto ya son pasaditos las 10. La idea era tener un streaming de 1 hora, lo que terminamos justo. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Víctor, por sus presentaciones, por sus intervenciones. A todas las personas que se conectaron, lo agradecemos y, como siempre, estamos a su disposición y esperamos poder vernos en un futuro próximo. Muchas gracias. Chao, chao.